¿Qué pasó en la economía argentina? ¿De golpe nos encontramos ante un boom de crecimiento? Si uno sigue con atención lo que reflejaron los titulares de algunos medios periodísticos, sobre todo en los últimos días, podría encontrarse con esta sorpresa y preguntarse cómo fue que yo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Yo creo que en octubre, mes al que corresponden algunos de los indicadores que motivaron tanto revuelo periodístico en los últimos días, no hubo en octubre, digo, ningún cambio en la tendencia de la economía argentina. Nosotros en este programa venimos alertando ya desde el mes de abril, cuando comenzaron a perfilarse los primeros signos, luego se fueron mostrando de manera más nítida a medida que avanzaban los meses, que se había iniciado un ciclo de recuperación en la economía argentina, después de la peor recesión, por lo menos desde 1930. Pero claro, septiembre para algunos pareció significar un cambio de tendencia, que en realidad no lo fue tampoco. Los números de ese mes estaban distorsionados por lo menos por dos elementos importantes. Uno, menor cantidad de horas trabajadas debido a las medidas de fuerza, paro general de la CGT, algunos conflictos sectoriales. Y el otro elemento, algunas modificaciones en el régimen, en algunas regulaciones de la industria automotriz que cambiaron también las previsiones de producción de este sector tan dinámico y tan importante para la estadística final. Pero la tendencia no se había modificado y octubre simplemente la confirmó. Nosotros en este programa le hicimos escuchar, usted tuvo oportunidad de valorarla seguramente, la opinión de la mayoría de los analistas de primera línea de la economía nacional. Le puedo mencionar algunos para solamente tomar en cuenta los más escuchados en el país. Miguel Ángel Broda, Ricardo López Murphy, Machiné, Sturzenegger. Todos, con apenas diferencias de decimales, coincidieron en que la recuperación era firme y que la economía argentina se iba a perfilar a una tasa de crecimiento del orden del 3% para 1996. Y que esto significaba que en el segundo semestre y sobre todo quizás en el último trimestre, las tasas de crecimiento a nivel de actividad iban a ser muy importantes porque tenían que compensar la caída del primer trimestre y todavía producir un excedente como para este crecimiento moderado, en definitiva, del 3% con relación a ese pésimo año que fue 1995. Nosotros no descubrimos la pólvora, no inventamos nada, simplemente reflejamos con objetividad los datos que fueron dando tanto los organismos oficiales como los privados. De lo que se trata justamente es de esto, ¿no? De un compromiso que pasa por informar, por dar a conocer los datos que son relevantes, por saber interpretarlos y sobre todo por respetarlos con objetividad, respetando también su propia opinión. Nosotros tenemos las nuestras, pero seguramente usted se formará su propio juicio de valor. En este programa de lo que se trata es de dar los elementos para la información y el análisis que le permitan conformarse precisamente su propia opinión. Por supuesto, esta reactivación no da lugar para la euforia, no es la solución al desempleo, a la injusta distribución de la riqueza, a los problemas serios que tienen para insertarse en el mercado las pequeñas y medianas empresas. Pero eso es harina de otro costal. En el próximo bloque, ¿qué está pasando realmente en el Banco de la Provincia de Córdoba? Quizás se sorprenda, porque la semana pasada lo tuvimos aquí al presidente de la entidad hablando sobre lo que sucedía. Luego hubo un legislador de la oposición que puso el grito en el cielo porque dijo las cosas no van nada bien en la entidad de crédito provincial. Ya lo debatimos. El doctor Paglia presentó un pedido de informes para que se aclare cuál es la verdadera situación del Banco de la Provincia, porque a su juicio está en un descalabro financiero. ¿Por qué? Bueno, hemos pedido la interpelación del ministro de Economía de la provincia de Córdoba porque el Banco de la provincia de Córdoba es una entidad de una envergadura realmente importante para los intereses de todos los cordobeses. Ahora, ¿por qué afirma que está en una situación de descalabro financiero? Sí, en primer lugar le quería explicar que la interpelación viene también como consecuencia de una notable carencia de información que últimamente los cordobeses estamos teniendo sobre aspectos sustanciales de la vida económica. En el caso del Banco de la Provincia de Córdoba, nosotros estamos recibiendo información a través del boletín, por ejemplo, que publica el Banco Central de la República Argentina, y en el último boletín, pero que realmente para el Banco de Córdoba vendría a ser el primer trimestre, advertimos una extraordinaria caída en su solvencia patrimonial, que de 171 millones de pesos que tenía como patrimonio neto en su balance de diciembre, después de los 3 primeros meses de gestión aparece con un patrimonio neto de apenas 80 millones de pesos. Indudablemente que en estos 3 meses el banco ha estado efectuando ajustes que obviamente deben tener mucho que ver con la relación de la previsión de créditos,
pero que también deben alertar por la situación de déficit estructural que tiene el Banco de la Provincia de Córdoba. Nos parece ver a un banco que está siendo manejado a impulsos, sin un programa político, tanto que lo recupere el banco en sí mismo como para que también lo ponga al servicio de los ciudadanos de Córdoba. Nos parece ver un banco que de pronto lee un balance mensual y actúa para el mes siguiente. Por ejemplo, creo que era evidente que a fines del año pasado el banco tenía una situación de iliquidez que comprometía los efectivos mínimos que disponía el Banco Central de la República Argentina. El banco sale en estos 3 primeros meses a hacerse de dinero, a hacerse de cash. Sale a buscar dinero, pagando inclusive rendimientos financieros más importantes que otros bancos de plaza, y sale también a recuperar cartera de crédito, es decir, exigirle a los acreedores que les devuelvan sus créditos. Con lo cual está pagando muchos intereses por los depósitos y se ha quedado con mucho dinero sin moverlo, inmovilizado. Consecuencia, creo, también de disposiciones del Banco Central, información que técnicamente no la tengo. En definitiva, nos encontramos un banco que se va achicando, que está teniendo resultados monetarios de intermediación financiera extraordinariamente negativos, a punto tal que está respondiendo con su propio patrimonio, a punto tal que necesita imperiosamente que la provincia de Córdoba le haga aportes de capital, y todo eso significa que los cordobeses, nuevamente, vamos a tener que sacar dinero del bolsillo y en lugar de ir a educación, a salud, vamos a tener que seguir solventando a un Banco de Córdoba que nos parece que no viene manejándose bien. Usted habló de 100 millones de pesos que debería ser ese aporte. Yo creo que para volverlo más o menos a la situación patrimonial que tenía a fines del año, a diciembre del año pasado, nos parece que ese aporte no debería ser inferior a los 100 millones de pesos. Doctor Paglia. Bueno, yo creo que el análisis que hace el senador Bianco, que reconozco que es un estudioso de estos temas, debería plantearse en estos términos. El Banco Provincia de Córdoba tuvo un duro impacto a partir del efecto tequila y de allí en más debió sincerar todos sus números y adaptarlos a las relaciones técnicas del Banco Central. Esto implica que había que poner blanco sobre negro cuáles eran los números reales del banco, y son los que el senador ve traslucidos en los últimos estados contables. Una cartera de crédito que no había sido adecuadamente previsionada, requisitos y exigencias de liquidez por parte del ente rector que van creciendo mes a mes y en un cronograma que llega hasta marzo del 98, y una situación patrimonial derivada de estos aspectos. Yo creo que hay que analizar por un lado el aspecto financiero de la institución y por otro lado el aspecto patrimonial. Bueno, en cuanto al aspecto patrimonial, ¿está comprometido, como dice el senador Bianco? El aspecto patrimonial del banco se ha visto fuertemente impactado por las previsiones de su cartera de crédito. ¿Qué proporción de la cartera de crédito está previsionada? En este momento hemos llegado a un porcentaje del 30% de previsiones sobre el total de la cartera. Pero quiero hacer una aclaración puntual. La capitalización de la institución es una facultad del accionista, es decir, es una facultad que excede al directorio del banco y que por lo tanto la oportunidad, la forma y el quantum de esa capitalización debe ser una decisión del Poder Ejecutivo en la cual, con los números ya sincerados, se deberá elegir el momento oportuno para efectuarlo. Bueno, el otro punto que usted planteaba era el panorama financiero. En el primer trimestre, decía el senador Bianco, el banco perdió prácticamente 30 millones. El aspecto financiero del banco quizás hoy sea en el cual el banco ha demostrado una mayor capacidad de recuperación. Vayamos al tema de los depósitos, es decir, este banco tocó piso al final del efecto tequila con una masa de depósitos del orden de los 600 millones de pesos. Hoy está por encima de la situación pre-tequila en el orden de los 1.120 millones de pesos, con lo cual se le sumó un esfuerzo de cancelación de endeudamiento, sobre todo externo, caso y ejemplos más importantes, el de Yamaichi Bank, 60 millones de dólares, el de la banca de la Svizzera italiana, 37 millones de dólares, y lo que sí se ha hecho es ir reemplazando fondeo de muy corto plazo y altísimo costo en términos de tasa real de interés por otro tipo de fondeo de más largo plazo y de menor tasa de interés que permite ir reacomodando ese desfasaje operativo que sí, en honor a la verdad, hay que reconocerle al senador Bianco en su planteo que tiene el banco
y que va decreciendo, porque era del orden de los 14 millones de dólares a principios de este año y ahora se encuentra en el orden de los 6,5 millones de dólares. Mensuales. Mensuales. Otro punto al que hizo referencia Bianco es el traslado, el pase, la transferencia de la cartera de créditos del Banco Social, o una parte de ella, al Banco de la Provincia. ¿Esto complica las cosas? Bueno, esto es primero una decisión del Poder Ejecutivo, lo hizo a través de un decreto en el cual le pretende dar especificidad a cada uno de los bancos, y dentro de esa especificidad está la de que el Banco Provincia de Córdoba se dedique con mayor énfasis a lo que es la cartera comercial y por lo tanto propone o decreta la transferencia de la cartera comercial del Banco Social al Banco Provincia ¿Esto de va a Córdoba. determinar la necesidad de aumentar el provisionamiento? No, en tanto y en cuanto los dos directorios, porque son los dos directorios los que deben reglamentar esta transferencia, establezcan un mecanismo de compensación que haga que la operación sea neutra para una o para otra institución. Bianco, ¿lo tranquiliza esta información que nos estaba dando el doctor Paglia en el sentido de que hay una caída importante del nivel de pérdida financiera? Yo cuando converso con el doctor Paglia me encuentro con un banquero y digamos, técnicamente uno conversa y puede saber a dónde va una institución que está malherida. El problema es que aquí nos encontramos con que el Poder Ejecutivo Provincial tiene hoy una intervención en las decisiones del banco mucho más severa que la que tenía anteriormente y que provocaron el desfasaje del banco y la posterior caída de las cuentas públicas provinciales. Tenemos un gobernador que obviamente desconoce las reglas básicas de las finanzas, porque sancionar por decreto que el Banco de Córdoba tiene que atender el sector comercial y el Banco Social, el sector social, es desconocer las reglas del mercado. ¿Quién va a ir a llevar ahora depósitos al Banco Social de Córdoba sabiendo que el banco mismo lo está echando? Siendo que el Banco Social y el Banco de Córdoba tienen indudablemente que potenciar su volumen de negocios. Realmente me pareció un verdadero desatino semejante de decreto, que por otra parte no sé qué alcances tiene, por cuanto yo supongo que si yo fuera cliente del Banco Social, me queda el Banco Social a la vuelta, no tengo por qué consentir que mi carpeta de crédito vaya al Banco de la Provincia de Córdoba. Y además teniendo en cuenta que en estos momentos hay un estudio muy importante sobre las cuentas comerciales y los créditos para comercio y los créditos para consumo, por cuanto los créditos otorgados para el rubro comercio se encuentran hoy en una situación muy debilitada, tienen un alto riesgo de cobranza, mientras que los de consumo, digamos, son créditos que tienen mayor posibilidad de cobranza. Yo lo entiendo, lo sumo a esta actitud del gobernador como una más en contra de los intereses del Banco de Córdoba, que se suma a aquella famosa cesión de créditos donde la provincia le pagó al banco con cedulones de rentas de la provincia y que para el banco le significó un quebranto impresionante. Las decisiones de endeudamiento, las de avalar por parte del Tesoro de la Provincia de Córdoba operatorias del Banco de Córdoba, es decir, está confundido el manejo del Tesoro Público Provincial con el de una entidad autárquica como el del Banco de la Provincia de Córdoba. Fíjese usted que vamos a votar ahora un presupuesto en donde en uno de sus artículos, no recuerdo el número, establece que se faculta al Poder Ejecutivo a avalar la totalidad de las operaciones, sin límite de ningún tipo, las operaciones financieras que establezca el Banco de Córdoba o el Banco Social de Córdoba, aunque sea para sus propias operatorias. Bianco, tenemos que ir cerrando el tema. Me queda una pregunta y le pido por favor una respuesta muy breve. ¿Usted es consciente de la responsabilidad que implica como legislador hacer este planteo ante la opinión pública en el sentido de que el banco está en una situación de descalabro? ¿Peligra de algún modo la continuidad del Banco de la Provincia de Córdoba, según sus afirmaciones? Mire, 4 o 5 meses antes del efecto tequila, el bloque de diputados que yo presidía emitió un documento advirtiendo sobre la gravísima situación por la que atravesaba el Banco de Córdoba con motivo de ese endeudamiento o de los préstamos otorgados del sector público provincial. No tuvo mucho impacto, sí llegó en algunos círculos determinados. La historia nos dio la razón. En este caso, Sacristani, nos encontramos con un banco en donde Juan Pueblo Córdoba avala la totalidad de las operaciones. Las pérdidas del Banco de Córdoba son las pérdidas de la sociedad cordobesa. Yo soy un legislador de la oposición. Mi interés es alertar a la población sobre lo que puede ocurrir si el banco no se recupera. Y con los números en la mano tengo que decir que la recuperación del banco, que es una situación muy difícil, está cada vez más lejos.
mientras se siga politizando las decisiones que deben ser indudablemente decisiones financieras. Doctor Paglia, sí. Permítame, yo vería, sí, con una gran aceptación, inclusive los sectores vinculados a las finanzas y todos en general, que el banco transmitiera, evidenciara decisiones criteriosas desde el punto de vista financiero. Me parece que la fusión de los dos bancos, Social y Córdoba, es un elemento imprescindible para dotar de mejor imagen al Banco de la provincia de Córdoba. Al mismo tiempo, el banco debe emitir otras señales, como por ejemplo, mucha mayor publicidad de sus decisiones. ¿Qué está pasando con el control que tiene en estos momentos el Banco Central de la República Argentina en la institución? Porque la falta de información o las informaciones que son tomadas en cubículos muy cerrados sorprenden y no le hacen nada bien a una institución que todos queremos que se recupere. Está claro el concepto. Doctor Paglia, su conclusión. Bueno, en honor al tiempo, todo lo que acaba de decir el senador merecería un análisis más profundo, pero yo quiero rescatar el sentido de su última pregunta, es decir, transmitir al cliente del banco, al ciudadano de Córdoba, la tranquilidad que así como el Banco Provincia de Córdoba, en pleno efecto tequila, al cual se le sumó el efecto Córdoba y su profunda crisis y honró todos sus compromisos, el banco hoy está en muchas mejores condiciones de hacer frente a cualquier tipo de compromiso que haya asumido. Yo lo único que le pido al legislador que nos acompañe en un esfuerzo que estamos haciendo en una institución que hemos tomado en un momento muy difícil, en un momento muy crítico, y donde todas estas observaciones indudablemente que son tenidas en cuenta. Nuestra gestión es una gestión de puertas abiertas, nuestros actos son actos públicos, cualquier, no solo legislador, sino cualquier accionista del banco, cualquier ciudadano de Córdoba tiene acceso a ver los números del banco y a ver la evolución que está teniendo. Y a partir de allí somos permeables a analizar cualquier tipo de planteo y de solución que ayude a llevar adelante un banco sólido, un banco consolidado, un banco desprendido de las decisiones políticas, pero sí comprometido con la población de Córdoba y sus sectores productivos. En esto se ha avanzado bastante y hay pruebas que pueden explayarse quizás con más tiempo, pero lo fundamental es no crear incertidumbre a partir de una institución cuyos números fundamentales que hacen al respaldo que tiene y al responder a sus obligaciones ha mejorado mucho en los últimos meses. Ahora, doctor, es importante que esos números precisamente se pongan sobre la mesa y se hagan públicos, ¿no? Porque la incertidumbre y estas dudas que a veces pueden generarse sobre una entidad financiera, cualquiera sea su naturaleza, solo se despejan con hechos concretos, ¿no? Coincido con usted y los números que son privativos al banco y responsabilidad del banco hacerlos conocer, siempre se han hecho conocer, sean buenos o malos. Como cualquier empresa, tiene aspectos que son fortalezas y otras que son debilidades. En ambas han estado a disposición no solo de los representantes en la legislatura, sino también a través de todo el pueblo de Córdoba. En eso no le quepa duda y siempre hemos tenido una política, lo hemos hecho en el Banco Social, lo estamos haciendo en el Banco Córdoba, de dar a conocer las cifras y que la gente pueda conocer y estar tranquila si decide invertir o ahorrar sus pesos en el banco. Bueno, muchas gracias.